Muy bien. Buenas noches, mi nombre es Jonathan Ramos, yo soy profesor de Historia y de Filosofía, militante del Movimiento Nacional Justicialista desde hace por lo menos 15 años. Y bueno, en esta ocasión deseo presentar lo más detallada, lo más minuciosa, lo más clara y lo más distintamente posible lo que es el peronismo. ¿Qué es lo que me mueve a explicar detallada, minuciosa y delicadamente qué es el peronismo? Bueno, nosotros cuando escuchamos a políticos hablar del peronismo, escuchamos una variopinta diversidad de opiniones, y si nosotros tuviésemos que... Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Si nosotros tuviésemos que estudiar lo que es el peronismo a través de lo que dicen los políticos que se dicen peronistas, y nosotros tendríamos una amplia gama de peronismos, casi que hay tantos peronismos como cantidad de peronistas, ¿verdad? Entonces es fácil perderse, porque si yo le pregunto a un peronista qué es el peronismo y me dice una cosa y el otro me dice otra, bueno, hay una especie de vaguedad donde incluso la mayoría de los políticos parecerían entender que ser peronista es algo así como seguir una especie de principio que rezaría algo así como ayuden a los pobres. De tal suerte que toda persona que en su corazón tiene el deseo de ayudar a los pobres, bueno, tiene que albergar la posibilidad de ser al menos un peronista bastante anónimo, siguiendo un poco la filosofía de Karl Rahner, que hablaba de los cristianos anónimos. Bueno, el peronismo es mucho más que esa perpetua voluntad de ayudar a los pobres. El peronismo también nos explica cómo, nos explica bajo qué principios, nos explica en qué marco teórico, en qué marco espiritual, en qué marco conceptual. Con lo cual, evidentemente que el peronismo es mucho más que el lema ayuden a los pobres, ¿no? Entonces, bueno, este gobierno es popular, entonces es peronista, o está cerca de ser peronista. El peronismo tiene una identidad. Hay algo que hace que el peronismo sea peronismo y no socialdemocracia, y no izquierda nacional, y no nacionalsocialismo, y no liberalismo, y no neoliberalismo, y no keynesianismo. Hay algo que hace que el peronismo sea peronismo y no otra cosa. Y a eso le llamamos la esencia del peronismo, porque el peronismo tiene una identidad. Hay algo que es el peronismo, digamos. Hola, Rosario. Entonces, claro, si el peronismo es algo y tiene una identidad, nosotros no podemos, los peronistas, permitir que en nombre del peronismo se diga y se haga cualquier cosa. Como tampoco los cristianos debemos permitir que en nombre de Cristo se haga y se diga cualquier cosa. Porque no todos los que dicen hablar y obrar en nombre de Cristo realmente lo hacen. Empecemos entonces. Vamos a empezar por los aspectos más fundamentales, digamos, los que, digamos, implican un marco estructural mucho más complexivo acerca de lo que es el peronismo, para ir luego a hacer detalles mucho más, minuciosos. Vamos a empezar por la filosofía del peronismo, ¿sí? Y por la filosofía peronista, por la filosofía política del peronismo. Filosóficamente, el peronismo es una filosofía realista. Y en el realismo político
nosotros seguimos, ¿no es cierto?, a Arturo Sampay, que fue el autor de la Constitución del 49 en el peronismo, y que es el que ha creado el marco estructural de la filosofía peronista en la Constitución del 49. Bien, ¿cuál es la diferencia entre el realismo y su contrario? La filosofía contraria al realismo es el idealismo. ¿Cuál es el exponente mayor del realismo en filosofía? Santo Tomás de Aquino. ¿Cuál es el filósofo más grande del realismo, del idealismo? Immanuel Kant. Y después, obviamente, Hegel, Jorge Guillermo Federico Hegel. Bien, ¿qué reza el realismo filosófico? El realismo filosófico plantea el método a posteriori, es decir, que nosotros vamos a resolver qué es lo que debemos hacer y qué es lo que son las cosas luego de una experiencia con las cosas. Nosotros, a través de los sentidos y a través de la razón, podemos conocer lo que son las cosas, no sin esfuerzo, no sin errores, no sin un proceso grande, no sin una formación precisa, pero es posible conocer en esencia lo que son las cosas, porque las cosas tienen una forma que les da una especie o un género, y esa forma puede ser conocida, primero captada por los sentidos y luego universalizada por el entendimiento agente. De tal suerte que el método a posteriori consiste en que nosotros no vamos a resolver ningún principio, ninguna doctrina, ninguna creencia y ningún postulado político sin haber sacado el principio, la creencia, la doctrina, el dogma o el postulado político o el proyecto político de una experiencia con la realidad. Entonces, metafísicamente, el realismo parte del acto segundo, es decir, de la operación del ente. De la operación del ente descubre su potencia y de la potencia descubre la naturaleza. Por ejemplo, yo ahora estoy hablando, ese es un acto segundo en filosofía. Si yo hablo es porque puedo hablar, esa es la potencia de mi naturaleza. Por lo tanto, en mi naturaleza yo soy un ser hablante, soy un ser parlante. Y si yo estoy pensando, que es el acto segundo, es porque puedo pensar, esa es la potencia de mi naturaleza. Por lo tanto, yo soy un ser racional. O sea, yo descubro la naturaleza del ente por la operación del ente. Ese es el método a posteriori. Y es que Perón decía que la única verdad es la realidad. El peronismo sostiene que es la realidad, el criterio mediante el cual nosotros discernimos y abstraemos cuáles son las cosas que están bien y las que están mal, las cosas que son debidas e indebidas y las cosas que son posibles o imposibles en la política. De ahí el famoso lema de Santo Tomás de Aquino, contra facta non fit argumentum, contra los hechos no existen argumentos válidos. En cambio, el idealismo sostiene que hay un a priori, es decir, hay unas condiciones de posibilidad que son previas al contacto con la experiencia de la realidad que de alguna manera diagraman, estructuran la realidad a ser conocida. Recuerden el famoso lema de Kant, cuando Kant dice, llamo trascendental al conocimiento no de las cosas, que es lo que sostiene el realismo, sino de nuestra forma de conocerlas de manera a priori. Entonces, ¿qué dice el idealismo político? Bueno, tiene ciertos dogmas que no parten de la realidad, sino que son estructuras a priori mediante las cuales, como una especie de anteojera, el político va hacia la realidad con esas ideologías, con esas anteojeras. Recuerden el famoso poema que dice, nada es verdad, nada es mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. Hola Tadeo, ¿cómo estás? Bien, entonces filosóficamente nosotros somos realistas políticos. Para nosotros el criterio del deber y del ser es la realidad de las cosas. Nosotros creemos que la verdad de las cosas es la realidad de las cosas.
porque sostenemos que la realidad existe y que podemos conocerla. El idealista político dice, o la realidad existe y no podemos conocerla, o se convierte en escéptico y dice, la realidad no existe. Todo es un invento de la cultura. Todo es una construcción cultural. Bueno, ese es el esquema del idealismo político, porque tienen dogmas, tienen ideologías con las cuales ellos se acercan a la realidad a encontrar el dogma en la realidad y acomodan la realidad al dogma. El peronista acomoda el dogma a la realidad. La que manda es la realidad y no el dogma y no la doctrina, sino la realidad. Y la doctrina peronista es válida en tanto y en cuanto sea una expresión fiel y clara de la realidad, pero la que manda es la realidad. Por eso nosotros somos realistas políticos, partimos de la realidad, no tenemos a priori, sino a posteriori. Es en el encuentro con la realidad que nosotros descubrimos nuestra doctrina y descubrimos nuestros principios y valores. Obviamente, si en filosofía política nosotros somos realistas, porque partimos de la realidad y de la naturaleza de las cosas, en derecho, en jus filosofía, nosotros somos jus naturalistas. Sostenemos que los derechos fundamentales del hombre no son un don del poder, ni dependen de la voluntad de los legisladores como su fuente de valor y de autoridad últimas, sino que el hombre nace con derechos naturales. Esos derechos naturales son naturales porque participan de una ley eterna que hace que ciertas cosas estén bien, hagan quien la haga, en el tiempo en el que sea, la cultura en la que sea, y hay cosas que están mal. Las haga quien las haga, en el tiempo que sea, en la época que sea, en la cultura que sea. O sea, hay cosas que eternamente están mal y hay cosas que eternamente están bien. Hay cosas que por esencia están bien y hay cosas que por esencia están mal. Los derechos naturales consagran que el hombre nace con derechos que el legislador descubre en la naturaleza del hombre. Y esos derechos son inalienables. Nadie puede quitarle al hombre sus derechos naturales, porque como nadie se los dio, nadie se los puede quitar. Y esa es una de las premisas de la filosofía del derecho del peronismo, que los derechos laborales, que los derechos sociales, que los derechos humanitarios, los derechos humanos, el derecho a la vida, el derecho a la propiedad, el derecho a la libertad, el derecho a la justicia, el derecho a la familia, al techo, a la tierra, al trabajo, son derechos naturales, son derechos con los que el hombre nace para tener la capacidad de seguir siendo hombre. Si nosotros le quitamos al hombre su derecho, lo deshumanizamos, porque el hombre no puede ser hombre si se le quita el derecho a trabajar, si se le quita el derecho a la tierra, al trabajo, si se le quita el derecho al techo, si se le quita el derecho a la vida. Y si los derechos fundamentales del hombre para el peronismo son derechos naturales, el derecho más importante es el derecho a la vida. Y el general Perón, consecuente con este pensamiento realista, que parte de una realidad empírica, ¿no es cierto? La medicina dice, hay persona humana desde la concepción, esa es la realidad, ese no es un dogma, eso no es una creencia, eso no es una opinión, eso es una realidad. Y si la ciencia dice que eso es una realidad, el político debe ajustarse a lo que dice la ciencia. Y si hay persona humana desde la concepción, el derecho a la vida es un derecho natural de todo ser humano, que por naturaleza es un ser humano. Desde el momento en el que es un ser humano, es decir, desde el momento de la concepción. Y por eso Perón en el 1974 fue el presidente que hizo la mayor campaña pro vida en la historia de la Argentina. Y no porque era católico, sino porque era realista.
Es decir, el problema no es que nosotros los que somos pro vida porque somos católicos. Yo no soy católico, soy realista. Y si la realidad dice que ahí hay una persona humana, esa persona humana, ¿qué derechos tiene? Derechos humanos. Muy bien, toda persona humana tiene derechos humanos. Ah, pero eso es muy fácil, es muy básico. Y sí, es muy básico. Es muy básico. Toda persona humana tiene derechos humanos. Mira qué simple que es la cosa. Todos los seres humanos tienen derechos humanos. Sí, eso es lo que defendemos los peronistas. Bueno, nosotros decimos que nos ajustamos a la realidad de las cosas y no a doctrinas previamente establecidas. Ya dijimos que en filosofía política somos realistas, en filosofía del derecho seguimos a Arturo Sampay, a Tomás Casares, a Octavio Derisi, a grandes teóricos del derecho, a los grandes exponentes del derecho. En economía, nosotros somos clásicos. El peronismo tiene una filosofía clásica en economía. ¿En qué consiste la economía clásica? Primero, en la teoría objetiva del valor. Es decir, los precios no los pone solamente el mercado, sino que deben ajustarse, para ser justos, ajustarse a el costo de producción. Y uno de los grandes costos de producción es el trabajo, que es por excelencia el que añade valor. Porque para nosotros los peronistas hay una sola clase de hombre, los que trabajan. Nosotros no hacemos política para los que especulan y para los que quieren recibir solamente planes. Para los vagos. El que no come, el que no trabaja, que no coma, dice el apóstol San Pablo. Y el Génesis dice, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Dice uno de los padres de la teoría económica clásica, que es Adam Smith, que nosotros seguimos por la teoría objetiva del valor. Adam Smith dice en el, ya les digo qué capítulo es este, capítulo 6 de las partes integrantes de los componentes del precio de toda mercancía. Capítulo 6 de la riqueza de las naciones de Adam Smith. Dice, ni la cantidad del trabajo regularmente empleado en la producción de una mercancía, ni las ganancias del fondo que adelantó los salarios y suministré los materiales de aquel trabajo, pueden ser las únicas circunstancias regulares de la cantidad del ajeno de que pueden disponer o que pueden cambiarse. Es necesario tener a la vista una tercera circunstancia, a saber, la renta de la tierra, y así esta mercadería tendrá que exigir cierta cantidad adicional de trabajo ajeno que habilite al que la venda para pagar aquella renta. Por eso, para nosotros, el enemigo fundamental es la oligarquía, porque la oligarquía, con la renta de la tierra, aumenta los costos de producción, y al aumentar los costos de producción, aumenta el precio de la comida, y el precio de la comida es el costo de los costos, junto con la nafta, es el costo de los costos. Y para planificar nosotros la oferta, tenemos que ajustar el precio al costo de producción. Y el costo de producción según la fuerza de trabajo y la renta de la tierra. Por eso, para el peronismo es fundamental una ley de alquileres. Eso está en la página 54 del capítulo 6 de la riqueza de las naciones de Adam Smith. El valor real de todas las distintas partes componentes del precio de las cosas viene de esta suerte a medirse por la cantidad del trabajo ajeno que cada una de ellas puede adquirir o para cuya adquisición habilita el dueño de la cosa. El trabajo no solo mide el valor de aquella parte de precio que se resuelve en él, sino de las que se resuelven en las ganancias del fondo y la renta de la tierra. Es el trabajo
el que añade valor a la mercancía, y el precio, cuando es justo, es cuando se ajusta al costo de producción. Y el costo de producción está ligado porque por el trabajo socialmente necesario para imprimirle valor a la mercancía. ¿Quién va a llevar esta tesis a lo hondo? David Ricardo. ¿Y quién la va a llevar a lo último? Carlos Marx, que son teorías del valor objetivas, porque sostienen que el valor lo añade el trabajador, porque el centro de la política liberal de Adam Smith y de David Ricardo es el trabajo, porque son liberales del trabajo, son liberales de la producción, son liberales de la industria, no son neoliberales de los bancos, no son neoliberales de las finanzas, son neoliberales del sector productivo, y el sector productivo tiene como centro el trabajo. ¿Y qué tiene como centro el peronismo? El trabajo. Por eso nosotros tenemos una economía clásica. No somos neoliberales, no somos socialdemócratas. ¿Qué dice la socialdemocracia? Los precios en el mercado, los salarios en paritarias. ¿Por qué los precios en el mercado? Porque es el mercado el que regula los precios. Si hay mayor demanda, el precio sube. Si hay mayor oferta, el precio baja. Entre la demanda y el precio la relación es proporcional y entre la oferta y el precio es inversamente proporcional. O sea que el mercado es el que regula los precios, sí. Entonces la teoría del valor es subjetiva. Bueno, entonces eso es el neoliberalismo. ¿Quién es neoliberal en economía? Alberto Fernández. Somos clásicos. Seguimos a Adam Smith, a David Ricardo y a Carlos Marx. No en su proyecto político, pero sí en su estructura de pensamiento económico. En religión el peronismo es católico. En otro momento vamos a hablar del maltusianismo, ahora vamos a meternos en el peronismo. No, nosotros no somos maltusianos, todo lo contrario. Somos humanistas y creemos en los derechos humanos y en la justicia social. En religión somos cristianos, somos católicos. Nosotros seguimos la doctrina social de la Iglesia. Seguimos dos leyes fundamentales de la economía: la ley de la oferta y la demanda y la ley de la reciprocidad en los términos de intercambio, que dice que los bienes tienen dos características: la escasez y la utilidad. Por la escasez nosotros comerciamos, pero la utilidad hace que ese comercio tenga que ser justo. ¿Y cuándo es justo? Cuando la transacción entre dos bienes necesarios se da de tal suerte que los dos contrayentes terminan ese proceso de comerciación al menos en la misma situación en la que comenzaron, o sea, con la misma cantidad de riquezas, al menos. El dice business are business, negocios son negocios. Quiere decir que gana uno en detrimento del otro. Eso no lo puede decir nunca el peronista. Y les quiero leer algo que dice el general Perón, porque si vamos a hablar de lo que es el peronismo, vamos a leer los textos de Perón. Perón habla a los trabajadores, diciembre de 1973, discurso pronunciado por el señor presidente de la Nación, teniente general Juan Domingo Perón, en la CGT, los días 14 y 27 de diciembre de 1973. Recuerdo en una reunión, dice el general Perón, nuestro amado general Perón, que me causó mucha gracia, de la que no me voy a olvidar. Un industrial decía que los trabajadores querían ganar cada día más. Y yo lo miré riéndome y le dije, ¿y usted no? Cada uno quiere ganar siempre un poco más. Es mejor. Lo inteligente y lógico es estudiar las formas en que pueda llegarse a realizar eso sin perjudicar a nadie. Porque mejorar de un solo lado y perjudicar al otro, esto no puede ser permanente sin que se derrumbe la economía. Este es el principio de reciprocidad en los términos de intercambio que está consagrado en la doctrina social de la Iglesia
católica, apostólica, romana. El peronismo es una filosofía profundamente humanista y cristiana. Humanista porque es una política del hombre, por el hombre y para el hombre. No hacemos política para el mercado, no hacemos política para el capital. Hacemos política para el hombre, hacemos economía para humanizar al hombre. Por eso Carrillo dice, ministro de Salud de Perón, la mejor manera de tener una buena salud es tener una buena política económica. Porque no hay un conflicto entre economía y política, porque el economista del peronismo piensa en el hombre y no en el bolsillo. En cambio, Alberto Fernández dijo el otro día que los economistas piensan en el bolsillo. Claro, los economistas de la socialdemocracia, que son los que vos tenés en el gabinete, esos piensan en el bolsillo. Los economistas del peronismo piensan en la gente, piensan en el pueblo y no en el bolsillo, porque son humanistas. En ideología, el peronismo es, bueno, ¿dónde está esto de que el peronismo es cristiano? Capítulo 4 de la comunidad organizada, la preocupación teológica. El amor entre los hombres habría conseguido mejores frutos en menos tiempo del que ha costado a la humanidad la siembra del rencor. La siembra del rencor entre la burguesía y el proletariado, entre la izquierda y la derecha, porque el peronismo plantea la unidad del trabajador y el capital en un proyecto nacional. Porque el peronismo no habla de lucha de clases, habla de consenso de clases. Porque aparte nosotros tampoco hablamos de clases sociales, nosotros hablamos de grupos sociales. Para nosotros hay una sola clase de hombres, los que trabajan. Y hay grupos, el peón rural es un grupo, la ama de casa es un grupo, el desocupado es otro grupo, el estudiante es otro grupo. En la Constitución del 49 se habla de grupos y no de clases sociales, porque no hay lucha de clases. Comunidad organizada, capítulo 4 de la comunidad organizada. En ideología somos humanistas y criollos. ¿Por qué somos criollos? Bueno, vas a seguir leyendo a Perón. Modelo argentino para el proyecto nacional. Juan Domingo Perón. Digámoslo sin rodeos. El modelo argentino es el documento político más importante elaborado en estas tierras. La creación ha nacido del pueblo y el ciudadano que ofrece hoy el presente conjunto de ideas, valores y principios y objetivos concretados bajo el nombre del modelo argentino tal vez no tenga otra virtud que la de haber querido o interpretado la voluntad del pueblo. Nada tenía, pues, de ambigüedad, sino que era perfectamente coherente a aquella célebre expresión de despedida: mi único heredero es el pueblo. Ciertamente Perón deseaba apurar lo que en diversas oportunidades ha llamado primera etapa de la revolución justicialista, es decir, la despersonalización de los propósitos que la revolución había encarnado en mí, tal vez porque yo sentía desde mucho tiempo antes vibrar la revolución total del pueblo, ¿no? Ahora, ¿qué está diciendo acá Perón? Que nosotros encontramos la doctrina en el pueblo, en la raza criolla. Nosotros no importamos ideologías. Por eso dice Perón, afirma que el pueblo es el sujeto y artífice de su propio destino. Aceptamos pues que es el hombre simplemente principio y fin de la comunidad organizada. Frente a la pertinacia
para levantar ideologías y las construcciones intelectuales surgidas de minorías, como hace el progresismo, insiste Perón en volver los ojos y el corazón a las aspiraciones profundas del pueblo para realizar la comunidad, porque el peronismo está basado en los derechos de primera generación, que son los derechos fundamentales de los trabajadores y de las grandes mayorías. Los peronistas gobernamos para las grandes mayorías. Los progresistas gobiernan para las pequeñas minorías. Ahora, ¿qué es más fácil? ¿Gobernar para el trabajador o para las lesbianas? Bueno, ustedes díganme qué es más fácil. ¿Dar un presupuesto para que se casen los gays o hacer las cosas bien para que el trabajador viva de su trabajo? Yo simplemente estoy preguntando, ustedes van a responder solos, ¿qué es más difícil, ser peronista o ser progresista? Encontramos la identidad en este pueblo y no importamos ideologías foráneas, dice Perón. En relaciones internacionales somos un nacionalismo de inclusión. Nosotros enseñamos que el argentino ame a su patria, pero ame también al vecino de al lado y ame a todos los pueblos del mundo. Porque Dios nos entregó esta patria para compartirla. Pero claro, esta patria, cada pueblo es dueño de su tierra. No somos globalizantes. Tampoco somos nacionalistas xenófobos. El peronista ama a la patria grande, el peronista ama a los hermanos hispanoamericanos, porque tenemos la misma lengua, la misma raza, la misma cultura, la misma religión, el mismo pasado, el mismo origen y también el mismo destino. Por eso Perón decía, el siglo XXI nos encontrará unidos o dominados. Culturalmente somos hispánicos, reconocemos esa continuidad entre la cultura creada por el mestizaje entre el indígena y el español, del cual nace la raza cósmica de la que habla Vasconcelos, es decir, el criollo. Y este criollo, este mestizo, que es la nueva raza, es hispanoamericano, es la fiel mezcla del español y el indígena. No somos ni tan europeos ni tan indígenas. Y somos federales porque es en las provincias del interior donde más se ha instalado la cultura hispánica. En las culturas portuarias, como ser Rosario, como ser Capital Federal, son culturas más filo-británicas, filo-francesas, porque llegaban los libros en los barcos y los porteños leían Robespierre, leían Rousseau, leían Voltaire, y aceptaban la leyenda negra que demonizó al Imperio Español y aceptaron el libre cambio. Y las sociedades portuarias fueron la sede de los intereses británicos en estas tierras. Somos hispánicos, somos federales, no existe un peronista unitario. Nosotros seguimos la línea Rosas, Irigoyen, Perón, que esa es la línea del hispanismo, porque Rosas es el restaurador de las leyes hispánicas, de la justicia española y del orden federal. Por eso Ortega Peña y Jorge Luis Duhalde escribieron un libro que se llama El caudillo, que habla sobre quién, sobre Facundo Quiroga, que decía religión o muerte. Y vamos a desarrollar, por último, para dejar esto para otra ocasión, vamos a seguir profundizando en muchas cosas. La clave del desarrollo económico para el peronismo es la justicia social. ¿Y qué es la justicia social? Darle a cada uno lo suyo, poner a cada uno en su lugar en la comunidad. Cada uno tiene que tener su lugar en la comunidad. Darle a cada uno lo suyo. Bien, la justicia es darle a cada uno lo suyo. ¿Y qué diría el liberal, por ejemplo,
¿Qué es darle a cada uno lo suyo? Para el liberal, darle a cada uno lo suyo es darle a cada uno según su mérito. Es la meritocracia. Si hizo méritos, recibirá. Si no hizo méritos, no recibirá. ¿Qué es darle a cada uno lo suyo según el marxismo? Darle a cada uno según su necesidad. Y como todos más o menos necesitan, las necesidades básicas son las mismas, van a recibir del Estado lo mismo. El peronismo tiene una mirada más interesante. El peronismo dice, como primera medida, le damos a cada uno lo suyo. ¿En qué sentido? Cada uno tiene sus derechos y el hombre tiene derechos humanos. Por lo tanto, darle a cada uno lo suyo es darle al hombre lo que es del hombre. Humanizar al hombre, según su naturaleza. Y el hombre merece un trato humano porque es un ser humano. Por eso cada uno aporta según su posibilidad, pero recibe según su necesidad. Y en ese sentido, Perón dice, cada uno debe producir al menos lo que consume. Darle a cada uno lo suyo por naturaleza es darle al hombre lo que es del hombre. Darle a cada uno lo suyo es darle según su necesidad. Satisfacemos la necesidad de todos en el pueblo, porque en el pueblo peronista nadie pasa hambre. Ahora, claro, yo satisfago la necesidad de cada uno, pero según el mérito también. Comer en la patria peronista, pero hay quienes comerán locro y asado y hay quienes comerán guiso y polenta. Depende de los méritos. Por eso el peronismo trata de igualar las oportunidades para que todos tengan capacidad de hacer méritos y aportar, produciendo riqueza en la Argentina, porque cada uno debe producir al menos lo que consume. Entonces, darle a cada uno lo suyo es darle a cada uno según su naturaleza, darle al hombre lo que es del hombre, humanizar al hombre en los derechos de primera generación, darle a cada uno según su necesidad, y esa necesidad darla en la proporción del mérito. Entonces, en el peronismo se habla de mérito, pero no somos meritócratas, porque el poder no está en el mérito, está en la posibilidad. Y el peronismo trata de subsidiar. Subsidium significa ayuda. Esto viene de la Populorum Progressio. Son doctrinas sociales de la Iglesia. Subsidium es ayuda. El Estado está obligado a hacer que las partes más pudientes de la sociedad ayuden a las que menos pueden sin anular ni absorber su capacidad productiva. Es decir, ayudarlas en aquello que las partes más bajas de la sociedad, que para nosotros es la más alta, no puede hacer por sí misma. Doña Pepa, ¿usted tiene trabajo? No. ¿Se está muriendo de hambre? Sí. ¿Tiene familia? Sí. Bueno, ¿qué hace el progresista? Le da un plan social. ¿Qué hace el peronista? ¿Y usted qué sabe hacer? Bollo. Bien. ¿Y qué necesita? Una cocina. Bueno, el peronismo le da la cocina y le dice, usted trabaje. Y con el trabajo devuelva lo que le hemos dado nosotros. Porque hay una sola clase de hombre, el que trabaja, porque es el valor del trabajo el que levanta a un país. No es imprimiendo moneda como hace Alberto Fernández. No es fortaleciendo la demanda a través del consumo, sino a través de la producción. No es que la gente tenga plata en el bolsillo y salga a comprar cómo se va a fortalecer la economía. Claro, esa es la política cíclica del keynesianismo. Pero los peronistas no somos keynesianos. No somos socialdemócratas, tampoco somos neoliberales. Entonces, somos en filosofía política realistas, en derecho y naturalistas, en economía clásicos, en religión católicos, en ideología humanistas, en relaciones internacionales nacionalistas de inclusión, en cultura somos hispánicos y federales, y en las leyes somos justos, en la vida somos justos, porque el criterio del peronismo no es la igualdad, porque si buscamos la igualdad a través del Estado, igualdad de resultado y no de oportunidades, esa igualdad va a resultar injusta, porque a través del Estado nosotros le estamos dando al que no hace mérito
la misma cantidad que al que hace mérito. Y nosotros los peronistas respetamos la propiedad privada. Pasa que nosotros decimos que la propiedad privada tiene que tener una función social. Y tampoco nuestro criterio es la libertad absoluta, la libertad individual. Para nosotros la libertad es la colectiva, porque el peronismo dice la libertad del peón no es la misma que la libertad del patrón. Si nosotros dejamos al libre juego de la oferta y la demanda al patrón y al peón, sus libertades no son iguales en la proporción de fuerzas, en la correlación de fuerzas. Entonces, para que la libertad sea justa, es necesario que el peronismo ponga reglas claras. Y para que la igualdad sea justa, es necesario que el peronismo respete la propiedad privada y el mérito. Y para que el criterio político no sea la igualdad y seamos marxistas, y no sea la libertad y seamos liberales, el criterio económico fundamental de la doctrina nacional justicialista es el criterio de la justicia. Porque solamente a través de un gobierno justo y de un pueblo libre se consigue una patria libre, un pueblo feliz y un destino para todos, que es lo que deseamos todos los peronistas. Hasta que el último ladrillo de la Argentina sea peronista, significa hasta que no haya ni un solo pobre en la Argentina. Porque si en la Argentina no hubiese pobres, ser peronista sería un derecho. Pero mientras haya pobres en la Argentina, ser peronista es una obligación. Eso nos enseñó Evita y eso vivimos nosotros. Viva la patria, viva Perón.